Hola, soy Mario Borghino. Entender el dinero es mucho más fácil de lo que crees, pero parece que hacerlo, cuidarlo, lograr que crezca y tenerlo es el secreto de unos cuantos. Nada más falso. Por eso, en School of Business, tú serás el amo y señor de la fortuna. Aprenderás qué es el ahorro, cómo administrar una tarjeta de crédito, qué es una deuda y lo que necesitas hacer para tener tu libertad financiera en tu vida. Buena suerte. This episode is brought to you by Amazon Prime. There's nothing sweeter than baking cookies during the holidays. With Prime, I get all my ingredients delivered right to my door, fast and free, no last-minute store trips needed. And of course, I blast my favorite holiday playlist on Amazon Music. It's the ultimate soundtrack for creating unforgettable memories. From streaming to shopping, it's on Prime. Visit Amazon.com/Prime to get more out of whatever you're into. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/campaign to claim your credit. That's linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Esta es una producción de Marta de Baile. Hablar en plata es hablar sin rodeos y con la verdad. Y es así como queremos abordar los retos y las maravillosas oportunidades con las que nos encontramos conforme quitamos hojas al calendario. Acompaña a Adriana Valladares en Hablando en Plata para descubrir cómo cuidar mejor mente, cuerpo y espíritu para vivir a plenitud esta etapa de la vida. Hola, bienvenidos a Hablando en Plata, el podcast donde exploramos los desafíos y las oportunidades para vivir una madurez plena. Soy Adriana Valladares y hoy vamos a adentrarnos en un tema crucial para todos nosotros. Hablaremos sobre lo que le pasa a nuestro cerebro con el paso de los años y cómo podemos prevenir la pérdida de capacidad cognitiva. ¿Es inevitable el deterioro cognitivo? ¿Qué significa esto para empezar? ¿Y puedo detectarlo? ¿Cómo lo detecto? En particular, ¿todos son Alzheimer o hay diferentes tipos? ¿Se puede evitar, prevenir? ¿Qué implicaciones tiene? Bueno, sobre esto y muchas cosas más hablaremos hoy y lo haremos guiados por un absoluto y verdadero experto, el doctor Basilio Fernández Alvarado. El doctor Fernández Alvarado es experto en aneurisma cerebral, cirugía craneal, epilepsia y escoliosis. Cuenta con más de 32 años de experiencia en diversas instituciones, entre ellas el Hospital Español, donde tiene hoy su consulta. Se formó como médico cirujano en la Universidad de La Salle y se especializó en neurocirugía en el Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica. Forma parte de distintas asociaciones, entre las que destaca la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica. Es sin duda un doctor neurocirujano de enorme reconocimiento como uno de los mejores especialistas en nuestro país. Bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Sé que su agenda es complicadísima por la cantidad de cirugías que tiene y sé que realmente hacerse un espacio para estar hoy con nosotros de verdad es una concesión. Lo aprecio mucho, bienvenido. Muchas gracias, Adriana. Al contrario, el agradecido soy yo por la oportunidad que me dan de estar en este foro y poder platicar un poquito de las experiencias que tenemos sobre este tema. Muchas gracias. Y pues empecemos por el principio. ¿Qué le pasa al cerebro conforme van pasando los años y arrancamos hojas al calendario? Como todo en la vida hay un ciclo. Ese ciclo comienza y ese ciclo tiene que terminar. Y eventualmente con el paso de los años, las funciones se van deteriorando, las actividades van perdiéndose, y así como el corazón, por ejemplo, deja de funcionar, insuficiencia cardíaca, el hígado puede dejar de funcionar, el sistema nervioso obviamente que no se escapa, porque además es un órgano que constantemente está trabajando y está funcionando. Gran diferencia con otros órganos del cuerpo. El cerebro tiene células, las neuronas, que no se reproducen. Son altamente especializadas y cuando cumplen un ciclo de vida y mueren, pues no hay forma de sustituirlas.
Entonces, eventualmente existe un deterioro del funcionamiento del sistema nervioso, dada la pérdida de estas células, tanto en cantidad como en calidad funcional. ¿Y esto conduce y es lo que se llama deterioro cognitivo? Es lo que se llama deterioro cognitivo. Para nosotros poder hacer un análisis de qué es lo que sucede, pues bueno, primero tenemos que comenzar por saber qué es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Pues la conciencia es saber quién soy y darme cuenta del medio ambiente que me rodea. Tiempo, espacio, persona. Entonces, esa es la conciencia, saber quién soy y qué me rodea. Cuando esa facultad de saber quién soy, quién me rodea, con quién interactúo, que mis conocimientos, mis recuerdos, mi personalidad empieza a deteriorarse, pues obviamente empieza a perderse ese conocimiento del medio ambiente y eso es a lo que se le conoce como un deterioro cognitivo. Ok. Yo de pronto pensaba que tenía más que ver, pero creo que no, con la agilidad mental. No es un tema de agilidad, es un tema de entorno. Me imagino que es un componente, pero no es realmente la señal. No, la señal no es la agilidad mental. Hay personas, adultos con edad bastante avanzada, que a pesar de que su proceso de pensamiento pueda ser lento, es correcto. Uh-huh. Hay personas que tienen que tener un proceso de pensamiento muy rápido, pero puede ser erróneo. Y pueden tener errores de juicio en ese proceso de pensamiento. Ok, no es un indicador. Wow. No. Hablaba de memoria, etcétera, entre estas cosas. ¿Cómo afecta estos años esa capacidad cognitiva y la memoria? ¿Se van perdiendo espacios? ¿Cómo funciona? Sí. La memoria es un mecanismo complejo que tenemos en el cerebro, así como hablar. Hablar es un mecanismo muy complicado. El poder entender lo que me dicen, procesar la información y emitir una respuesta es algo muy complicado. La memoria también. Entonces la memoria requiere de la correcta sincronización y de la correcta secuencia de estructuras cerebrales que principalmente se localizan en el lóbulo temporal. El cerebro tiene 4 lóbulos: frontal, que se dedica al movimiento; parietal, que es sensitivo; occipital, que nos permite ver la visión, integramos las imágenes por el lóbulo occipital, y el lóbulo temporal, que es de los más complicaditos por la serie de funciones que tiene. Una de las funciones importantes que tiene es la memoria, y la memoria requiere la integridad de las células cerebrales en ese sitio, y resulta que cuando nosotros vamos envejeciendo o cuando hay algún tipo de deterioro neurológico y destrucción celular, las células que empiezan inicialmente a perderse son las del lóbulo temporal. Oh. Y entonces esto es un circuito. Y entonces si usted tiene un engranaje que funciona perfecto, es un engranaje, y a uno de los engranes le quita un diente, ese engranaje ya no funcionó adecuadamente y empieza a mal funcionar ese sistema. Okay. Y si ese sistema es la memoria que está en el lóbulo temporal, pues lo primero que se va a deteriorar es la memoria. Y dependiendo de la gravedad del problema en el engranaje, que me gusta mucho la antología, la imagen, puede ser, digamos que puede seguir funcionando aunque deficiente, o puede realmente ser ya dejar de funcionar si todos los dientes ya no gira la tuerca. Claro, o si varios dientes de varios circuitos se perdieron, pues ya las conexiones se pierden. Ahora, aquí viene otra cosa también interesante que tenemos que analizar. ¿Cuántos tipos de memoria hay? Okay. Hay memoria reciente y hay memoria tardía. Y entonces, si partimos del hecho de que son circuitos y son sustancias químicas que deben de pasar por esos circuitos y deben de mantenerse, entre más veces pasen estas sustancias químicas por esos circuitos, mejor memoria o mejor recuerdo de las cosas se conserva. Antes, para aprender un número telefónico, pues uno tenía que repetirlo, o para aprenderse las tablas en la escuela, había que repetirlas hasta que quedaban grabadas en la memoria. Ahora los números telefónicos no nos lo sabemos porque tenemos los celulares y ahí viene todo. El problema es cuando pierdes tu celular, pierdes tu memoria. Claro. Pero bueno, el punto es que
La memoria tardía, como son circuitos que se han practicado durante muchos años, es la que más difícilmente se pierde. En cambio, la memoria reciente, que son eventos que se hacen el día de ayer, la semana pasada, son los que más fácilmente se pierden porque no se graban con tanta intensidad como los eventos antiguos. De tal suerte que la memoria temprana o la memoria a corto plazo es la primera que empezamos a perder, a diferencia de la memoria tardía, y eso es muy notorio, el enfermo lo dice. Es que, o el familiar del enfermo lo dice, es que se acuerda de cosas que pasaron, de la fiesta que pasó hace 10 años perfectamente, y no se acuerda de lo que comió ayer. Ya, es por eso. Claro. Además, tenemos que ver otros circuitos. Cada uno de los lóbulos temporales se encarga de memoria distinta. Hay memoria visual. Yo le enseño y usted sabe qué es esto. Pasa un avión, lo escuchamos y no hay que asomarnos para ver que es un avión. Hay memoria olfatoria. Le doy a oler vainilla y sabe qué es la vainilla. No tengo que decirle que es la vainilla. Le doy a probar vainilla y sabe, se acuerda que sabe la vainilla. Hay memoria táctil. Yo le digo, le pido a usted, cierre los ojos, Adriana, cierre los ojos y yo le doy esto y usted sabe qué es. Entonces, cada uno de los lóbulos temporales se encarga de una de estas funciones y cuando hay un deterioro cognitivo, lo primero que se pierde es la memoria y la memoria reciente. Ya. ¿Hay factores genéticos o juegan algún papel factores genéticos y ambientales en este deterioro? Porque no es el mismo en todo el mundo, etcétera, etcétera. ¿Estos factores genéticos ambientales, hay algunos que jueguen? Sí, por supuesto que sí. Hay factores hereditarios en los cuales racialmente hay razas en las que existe un deterioro más temprano o más profundo. Hay ciertos factores de herencia que pueden influir en esto. Hay factores de predisposición que pueden influir en esto, que son factores ajenos a la buena voluntad que pueda tener el médico o el enfermo mismo. Sin embargo, sí hay factores medioambientales que se pueden modificar. Tipo de dieta, tipo de actividad, tipo de educación, tipo de costumbres. Todo eso se puede modificar. ¿Me puede dar un par de ejemplos de algunos que influyan negativamente y algunos que influyan positivamente? Comer grasas. Nuestro pueblo pues está muy acostumbrado a comer grasas animales, tocinos, jamones, quesos, chorizos, lácteos, embutidos, carbohidratos, pan de dulce. El pan de dulce nos mata. Es terrible el pan de dulce, pero es riquísimo. ¿Sí? Las pastas, las azúcares refinadas. Esos hacen que estos procesos eventualmente se deterioren más. Okay. El no hacer ejercicio o el tener enfermedades preexistentes. Si alguien es hipertenso y no controla su presión arterial, si alguien es diabético y no cuida su diabetes, o si alguien le da por fumar o por beber alcohol, pues son factores medioambientales que afectan sin lugar a duda y que son potencialmente modificables. Sí, siempre regresamos a la alimentación y el ejercicio. Oiga, ¿hay diferencias entre este envejecimiento, digamos, cerebral entre hombres y mujeres o es similar? No, sí hay diferencia. Sí hay diferencia sobre todo por estos factores medioambientales, factores hormonales. Ahora las damas están incursionando en territorios que antes no incursionaban. Por ejemplo, determinado tipo de actividades laborales en las cuales se exponen a tóxicos que antes no se exponían o se exponen a situaciones, por ejemplo, traumas. Un trauma craneoencefálico eventualmente también puede condicionar un deterioro neurológico. Y ahora ya tenemos mujeres, obreros, bomberos, policías. Ahora a las damas también le gustan los deportes extremos, manejan motocicletas. Y todos estos factores medioambientales influyen, pero sí ciertamente y tradicionalmente el deterioro cognitivo es mucho mayor en mujeres sobre los hombres. ¿De verdad? Sí, claro. Yo no sé si influye también la longevidad. Claro. Porque las damas llegan a vivir más que los hombres. Claro, puede ser. Sí, hay muchas cosas que
porque vivimos más, nos pasan. Pero ahorita, por ejemplo, que hablaba de estas actividades que antes las mujeres no realizábamos, eso hace, juega a favor o en contra, porque entonces quiere decir que si de por sí ya era más prevalente en mujeres y ahora con estos factores quiere decir que aumenta negativamente esa prevalencia. Claro. Ok. Claro, la fumada, por ejemplo, los cuidados que se tienen, ahora son diferentes. Los que ¿Y cuáles entonces son los signos de este deterioro cognitivo relacionados con la edad? Sabemos que debe haber otras causas, pero que en los que deberíamos observar. ¿Dónde deberíamos de decir, me voy a fijar en esto? ¿Qué cosas debo mirar? Cuando hay un deterioro cognitivo, dependiendo de la profundidad que tenga, pues nos puede llevar a una demencia, que es el término que se le da a este deterioro, y que es todo un capítulo en el estudio de la neurología, las demencias. Todas las demencias, independientemente del nombre y apellido que le ponga al tipo de demencia, todas tienen 4 puntos importantes en los que tenemos que fijarnos. Y son las 4 A's. Amnesia, falta de memoria. Apraxia, falta para realizar o practicar las cosas. Afasia, dificultad para comunicarnos, ya sea para entender o para expresar las cosas. Y agnosia, dificultad para reconocer las cosas. Entonces, si empezamos a tener problemas de memoria y si me cuesta trabajo expresar las cosas y si me cuesta trabajo empezar a aprender las cosas o si me está costando trabajo hacer las cosas, pues ya tengo que poner los focos en rojo y ver qué es lo que está sucediendo. Habitualmente los que detectan eso son los familiares. Ok. Más que uno mismo. Cuando uno lo detecta, lo niega. Ok. Habitualmente, es que te está fallando la memoria, papá. No, mi memoria está perfecta, yo no tengo ningún problema con mi memoria. Es que dejaste las llaves en la estufa. No, yo no dejé nada ahí, alguien más, yo no fui. Uh-huh. Entonces, primero viene un momento de negación. Pero cuando nos estamos dando cuenta que las facultades mentales o que la memoria nos está fallando, pues hay 2 caminos. Y esos 2 caminos es que o el paciente se deprime porque se da cuenta de que sus capacidades ya no están siendo igual que antes, o el paciente se torna agresivo. Ok. Tú tienes la culpa de todos los errores que yo estoy cometiendo. No apagué la luz porque no me dijiste que apagara la luz. No apagué el coche porque no me recordaste que apagara el coche. Entonces se tornan agresivos. Ay, me acaba de recordar la obra, está la película también, pero la obra del padre. Uh-huh. Que la vi acá 2 veces, la producción que acabó hace apenas unas semanas, pero es muy impresionante porque es básicamente ese caso, ¿no? Pero los 2 escenarios son como negativos, ¿no habrá algunas personas que sean más suaves y no tomen uno de esos 2 y lo tomen de una manera, no quiero decir positiva porque no es bonito, pero que lo aborden desde una manera más propositiva o más de... Mucho más agradable, sí. Hay gentes que tienen una actitud tan positiva que dicen, bueno, es que me falla la memoria como a todos los viejitos. Doctor, ya estoy viejito y pues por eso me falla la memoria. Y son felices con eso y tratan de adaptarse al entorno que están viviendo. Digamos que hay una cierta aceptación. Totalmente. Y quiero pensar que también buscar formas de bajar la velocidad a la que eso sucede o tratar de reducir eso, ¿es posible? Totalmente, sí, claro que es posible. Es posible. Ahorita nos va a decir ¿cómo? Claro, ¿qué cosas podemos hacer? Claro, por supuesto. Cuéntenos. A ver, mire, vamos a partir o vamos a analizar demencias. ¿Cómo se clasifica una demencia? Una demencia se debe a daño de las células de la corteza cerebral o a daño de las células que están en la parte baja de la corteza cerebral. Normalmente las neuronas, que es la célula funcional del cerebro, se encuentra a nivel de la corteza cerebral y se ven grisecitas, por eso se llama la materia gris. Por debajo hay comunicaciones y esas comunicaciones se conoce como sustancia blanca. Pero abajo también hay grupos de células que funcionan y que intervienen en el funcionamiento. Cuando se lesionan los engranajes o los dientes del engrane de la corteza cerebral,
aparece lo que se llaman las demencias corticales o primarias. Cuando aparecen o se dañan los engranajes de las neuronas de abajo, se llaman demencias subcorticales. Ejemplo, una demencia cortical, la más frecuente, la más conocida, la enfermedad de Alzheimer. Ujú. Una demencia subcortical se puede asociar con la enfermedad de Parkinson, por ejemplo. Ok. La enfermedad de Parkinson eventualmente puede terminar en un cuadro demencial, también por pérdida de células o por pérdida de los dientes de los engranajes. Ujú. Pero también hay demencias secundarias. Si usted tiene infarto cerebral, puede tener una demencia o desarrollar una demencia. Si usted tiene una infección cerebral, puede desarrollar una demencia. Si usted tiene un tumor cerebral, puede desarrollar una demencia. Se llaman demencias secundarias. Entonces, por eso, cuando empiece a haber un deterioro de la memoria, de la capacidad de comunicación, de la capacidad de entendimiento, de la capacidad para realizar las cosas, hay que prender los focos y hay que acudir a una consulta para valorar en dónde está ese punto y si ese deterioro cognitivo es realmente una demencia o es una hidrocefalia, por ejemplo, que está condicionando ese fenómeno y que es una patología curable. Soy muy fea la palabra demencia. O sea, tiene como una connotación. De hecho, ya hay corrientes que están cambiándole el término y usando otros términos, etcétera, porque es como que suena ya en el extremo y lo que yo estoy oyendo es que hay niveles, no es el fin del mundo necesariamente, sino que hay niveles, pero cuando uno la oye, automáticamente se va a un lugar que no es nada bonito. Como si usted oyera la palabra cáncer. Sí, o vejez también, de repente, que es muy negativa, porque tiene connotaciones de desecho, etcétera, etcétera, ¿no? Ya ahora están buscando madurecencia, sexualización, están buscando términos porque es una nueva etapa de desarrollo. Pero ¿hay algo que podamos hacer en nuestros hábitos, además de la alimentación? Y déjeme decirle algo, saliéndome un poquito antes de esto. Mi terror en la vida ha sido el Alzheimer. O sea, eso es lo que a mí, mirando hacia el futuro y hacia la vejez, eso es lo que más miedo me da. Y entonces en mi imaginación o mi cabeza yo pienso que hacer ciertas cosas me va a ayudar. Entonces digo, voy a aprender otro idioma para mantenerme activa. Y siempre estoy buscando cosas que me estimulen para que, según yo, eso va a ayudar a que tal vez no me suceda, ¿no? ¿Es cierto? ¿Estoy loca? ¿Hay algo de eso? Mire, loca se oye más feo que demencia, pero eventualmente no, lo está haciendo perfectamente bien. Si nosotros tenemos una dieta sana, si nosotros comemos más vegetales, si comemos más frutas, si comemos más cereales, eso es sano. Si nosotros hacemos ejercicio, no vamos a ser maratonistas ni competidores olímpicos, pero si se hace una rutina de media hora, 40 minutos todos los días de caminata, ejercicios aeróbicos de bajo impacto, de cardio, mantener una condición saludable de nuestro cuerpo, eso ayuda perfectamente. 2, volvemos al tema que había platicado. Si se es hipertenso, pues controlar la hipertensión, la diabetes. Si se fuma, hay que dejar de fumar. El tabaco es uno de los factores de riesgo importantísimos que condicionan enfermedad vascular, corazón y cerebro. Y si se tienen infartos cerebrales, pues se pierden las comunicaciones celulares y obviamente eso nos va a condicionar un deterioro. El ejercicio, los hábitos y obviamente la memoria la debemos de tratar como un músculo. Okay. Si usted ejercita un músculo para una competencia y tiene un músculo preparado para la competencia, pues va a funcionar. Si usted no prepara su mente, si no estudia, si no repasa, eventualmente pues eso se va a ir deteriorando como todas las cosas. Entonces, el aprender otro idioma es una maravilla. Sabe que la lectura en voz alta es uno de los principales ejercicios de memoria que indicamos. Lea usted media hora, 40 minutos todos los días en voz alta y es muy bueno porque tiene la memoria visual, tiene memoria auditiva, redacción, tiene que oírse que lea adecuadamente y después de ello pues viene la lectura de comprensión. ¿Qué estoy leyendo?
Y hay veces que cuando se lee en voz alta termina uno el párrafo y dije, a ver, ¿Qué ¿qué dice este texto? Porque no estamos impuestos a hacerlo. Y hay pacientes que me dicen, es que yo leo mucho, doctor, ¿y lo hace en voz alta? No, porque van a pensar que estoy loco. Que piensen lo que quiera, usted lea en voz alta. Hacer destrezas, crucigramas, sudokus, rompecabezas, pasatiempos. Sí, hay mucha gente que se siente culpable, yo no, de jugar a veces los jueguitos del celular, y la verdad es que son una forma de estar buscando emparejar o cerrar los juegos de palabras, todas estas cosas. Incluso hay unos que ya están diseñados como ejercicio, como gimnasia cerebral, y que ponen retos diferentes y le dicen, este es para tal habilidad o tal destreza. Yo encuentro que son muy positivos, pero no sé si es cierto, ¿no? Es cierto. Mencionaba que la memoria o el funcionamiento del cerebro básicamente se debe a la comunicación de las células a través de sustancias químicas. Si se pierden las células y si la cantidad o calidad de las sustancias químicas se pierde, pues va a haber un deterioro inevitable. Haga usted lo que quiera hacer. Pero si se han muerto determinado número de células cerebrales porque ya llegaron a su ciclo vital y se tienen que morir, quedan las que quedan vivas, tienen la capacidad de tener comunicación entre ellas. Y si usted facilita esa comunicación a lo que se le llama plasticidad cerebral, pues las cosas van a ir bien. O sea, si están fortalecidas, pueden agarrar un poco de la carga que ya no están haciendo las que desaparecieron. Totalmente. Totalmente. Yo incluso soy medio loca y entonces también agarro videojuegos y decidí aprender a jugar videojuegos. Y me ha impresionado mucho porque desde mi punto de vista me ha permitido recuperar incluso algunas características que uno tiene en la infancia, que es, por ejemplo, intentar hasta que sale, ¿no? Esta cosa de buscarle por dónde y yo creo que eso es un gran ejercicio mental, porque por aquí no fue, por acá, etcétera, estos juegos de palabras, etcétera. Entonces, yo creo que la invitación es un poco a que no vean feo a alguien cuando esté jugando un jueguito, más bien súmense a jugar, jueguen estos juegos de palabras ahora en el teléfono con amigos o con familiares. Esta es una forma también de estar presente y en contacto, pero que les ayude a estimular. Sí, me gustaría si nos centramos un poquito más a detalle ahora en el tema de Alzheimer en particular, que es como no sé si es el más serio o el más temido es el más ¿dónde común. está en la escala? ¿Es el más común? Es el más común. Todos los tipos de deterioro cognitivo lo van a llevar al paciente a lo mismo. Okay. A las 4 A's que decíamos. Okay. Afasia, amnesia, apraxia y agnosia. Inevitablemente, llámele como le llame, o sea, la causa que sea. Alzheimer, primero, es la más frecuente. Segundo, es la más conocida. Y obviamente todo mundo habla de Alzheimer y empieza alguien a tener falla de memoria y todos ya hablan del alemán. Es que ya me está persiguiendo y es que ya no tengo esto y es que me va a dar. Y dada la desinformación que existe acerca de la enfermedad, pues mucha gente entra en pánico, como usted, jovencita. Usted dice, mi peor miedo es tener Alzheimer y pues usted no sabe si va a tener o no, nadie sabe si vamos a tener o no. Hay factores predictivos, estudios que se pueden hacer con la finalidad de tratar de valorar en una forma preventiva la posibilidad de que si se va a desarrollar o no. Estudios de sangre, estudios en líquido cefalorraquídeo, marcadores, búsqueda de marcadores específicos que nos pueden orientar a que el paciente puede desarrollar la enfermedad. Pero muchos de ellos son estudios muy caros. Por ejemplo, hay un estudio que se llama el PET scan, que es una tomografía por emisión de positrones. Es un estudio costoso, es un estudio funcional, es un estudio muy útil que nos ayuda a ver el funcionamiento del cerebro. Y entonces, si en ese PET scan la actividad funcional de las células del lóbulo temporal está disminuida, pues eventualmente se puede sospechar en la enfermedad, esto asociado a otro tipo de marcadores. Ahora se están tratando de desarrollar marcadores en sangre, proteínas, enzimas que se buscan en sangre para que de alguna manera se pueda predecir si se va a desarrollar la enfermedad
y obviamente pues cambiar todos estos hábitos higiénicos, dietéticos y conductuales que se tienen para tratar de prevenir que se desarrolle más rápidamente la enfermedad. Para bajar la velocidad a la que se desarrolla. Totalmente. Ahora, estos estudios solamente si hay indicadores que digan, pues tengo que preguntarme, sí, no como yo que me da susto y entonces digo, prospectivamente me voy a checar, pues no tendría ningún caso. Eventualmente, y la tendencia es que se pueda hacer, como decir, las damas hacer una mastografía o un papanicolau cada 6 meses, cada año, es algo profiláctico. Después de los 40 años en los hombres, un examen de próstata es algo preventivo. Bueno, la idea es tratar de conseguir estudios lo suficientemente accesibles para que en un futuro le puedan decir, oye, si sigues fumando, pues, tú tienes propensión a tener Alzheimer y si sigues fumando, pues las posibilidades van a aumentar rápidamente. Y eso se ve más o menos cerca en el horizonte, ¿no? Que se pueda tener ese estudio. O sea, porque ya existe, claro. Nada más es que esté asequible. Es correcto, sí. Okay. Y se siguen haciendo investigaciones para buscar esas proteínas, sobre todo en sangre. A nivel sangre porque es más fácil, es lo más fácil que ir a hacer una muestra de líquido cefalorraquídeo. Es un poquito más complicado, no imposible, pero más complicado, solo para ver en forma preventiva si voy a tener o no, es una prueba un poquito pesada. Sí, pero también además ha habido muchos avances en términos de posibles, no sé si decir cura es la palabra, pero no hay, porque lo que se ha dicho, ¿qué es lo que se ha avanzado entonces? ¿En dónde hay avances en el tratamiento? La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa, en la cual se pierden las células. Y se pierden porque hay una alteración en las cadenas de las células, en las cuales hay una falla y se acumulan muchas proteínas dentro de las células. Al acumularse proteínas dentro de las células, me refiero a las neuronas, se mueren las neuronas porque se pierde la información. En eso consiste la enfermedad, en que se empiezan a acumular proteínas en forma excesiva, proteína beta en forma excesiva dentro de la célula cerebral y la mata. Y si se mueren las células cerebrales y se pierden las células cerebrales, pues hay un deterioro cognitivo más rápidamente progresivo. Es una enfermedad degenerativa, crónica, progresiva, evolutiva, irreversible. No hay forma de hacerla para atrás, pero sí las investigaciones que se han hecho sirven para tratar de retrasar la evolución natural de la enfermedad. La enfermedad va a continuar, inevitablemente, pero hay una serie de condicionantes como hábitos higiénico-dietéticos, como medicamentos, por ejemplo, que pueden ayudar a que esta progresión no sea tan rápidamente y hacer que la enfermedad sea mucho más lenta en cuanto a su evolución, sea más llevadera y se pueda tener mejor preparación para el manejo de estos pacientes. ¿Cómo se diferencia el Alzheimer de otras formas de demencia? Precisamente por eso, por los estudios diagnósticos que se hacen. Le repito, todos los deterioros cognitivos llevan las 4A, llevan esos 4 son esencialmente, son similares. Muy similares. Cuando se hacen los estudios diagnósticos, uno ya sabe si es Alzheimer, si es una demencia frontotemporal, si es una enfermedad o una demencia multiinfarto, si es una enfermedad por infección. Ahí ya le pone el apellido a la demencia. No sé si lo estoy entendiendo bien, pero es como las causas pueden ser diferentes, pero para el paciente no va a haber demasiada diferencia en los síntomas y en cómo lo vive. Es correcto. Okay. La evolución de la enfermedad va a ser la misma, tenga el nombre y el apellido que sea. Sin embargo, el tratamiento no es el mismo en unas que en otras. Y la forma de modificar la evolución de la enfermedad es diferente en unas y en otras, y por eso hay que tener el nombre y el apellido del deterioro cognitivo. Hablando de Alzheimer, pues el problema es ese, el problema es un acúmulo excesivo de beta proteína en la célula cerebral que condiciona que se muera la célula, y si se pierden las células, se pierden los engranajes, se pierden las conexiones y pues viene el deterioro. Ya. Yo no sé si es el mismo carril y por lo tanto lo que le voy a preguntar no tiene mucho sentido, pero ¿hay alguna diferencia
o cómo puedo distinguir cuando tengo, pues, digamos, una evolución normal de los años en estos términos de memoria y demás, y cuando ya me debo preocupar de que es algo más? Habitualmente la evolución. Okay. La evolución, cuando este deterioro va siendo más rápidamente progresivo, es cuando eventualmente, y le repito, los que se dan cuenta son los familiares habitualmente. El enfermo, si no tenemos esta información que estamos platicando ahora, si no soy consciente de que me puede pasar y que eventualmente me va a pasar porque pues me estoy poniendo viejo también, eso es inevitable, nadie va a poder evitar eso. Desde que naces empezamos a envejecer. Punto. Entonces, si no estoy lo suficientemente consciente de en dónde estoy parado, pues nunca voy a aceptar esa realidad. Pero si ese deterioro me estoy dando cuenta yo mismo de que cada vez mis capacidades son menos, pues tengo que hacer un análisis y tengo que preguntarle a mi compañero, a mi compañera o a mis hijos, oye, ¿cómo me ves? Y tratar de ubicarme en mi realidad para poder hacer las cosas. Como profesionalmente platicábamos antes de esta entrevista. Yo sé que profesionalmente voy a tener un ciclo de vida profesional y después de eso no voy a poder ejercer lo que hago porque ya no voy a tener la capacidad. Pero eso no quiere decir que no pueda hacer otras cosas. Claro. Un poco lo que estoy oyendo es que la velocidad a la que sucede es la que me puede dar un indicativo de, ojo, chécate, por ahí esto no es lo usual, porque va a pasar, pero va a pasar de cierta forma dependiendo de estos factores genéticos, medioambientales, si hacemos gimnasia cerebral y todo, ¿es correcto? Eso es correcto, sí. Sí, el Alzheimer es una demencia que tiene un deterioro progresivo rápido. Hablaba, ha mencionado en un par de ocasiones a los familiares, que de luego son los que se dan cuenta, etcétera. Y también muchas veces los familiares son los que tienen que, pues, cuidar, manejar esa situación con sus seres queridos. Y es muy complicado, parece ser muy complicado. ¿Qué recomendaciones daría a los familiares y cuidadores? O sea, primero a los familiares que ven algo y de repente, como dices, se enfrentan a que no es cierto, y después, cuando ya está diagnosticado, a los cuidadores para manejar mejor esta situación. Es una enfermedad que puede llegar a ser terriblemente desgastante para el núcleo familiar. Eventualmente, pues el paciente tiene su deterioro, que se puede dar cuenta o no, puede actuar sobre él o no, pero que eventualmente va a seguir progresando y va a seguir avanzando. Y hay un retroceso en todo. De repente no se acuerdan en dónde viven, no se acuerdan con quién viven, no se acuerdan en qué sitio es el adecuado para ir a hacer del baño. Y entonces todo eso se empieza a perder. Y socialmente, económicamente, pues condiciona problemas muy serios. Hay modelos de estos enfermos que no duermen, y no duermen toda la noche y se la pasan gritando, y como no ubican dónde están, gritan que los tienen secuestrados y cosas de este tipo, y se vuelve un problema. ¿Ve por qué me da tanto miedo? Haga ejercicio. Sí. Y entonces se vuelve realmente un problema porque luego llega la policía, pues es que no, aquí vive, pero ya no se acuerda. Y entonces el familiar cercano pues no duerme, y al día siguiente pues tiene que hacer sus actividades cotidianas, y el enfermo se duerme, y en 2 semanas está reventado el familiar o el ayudante o el cuidador o lo que sea. Primero se tiene que conocer la enfermedad, saber qué está pasando y asimilarla yo como familiar. Yo sé que mi papá o mi esposa ya no son y ya no van a ser lo que eran el año pasado, y que cada vez se va a poner peor. 1. 2, tengo que pedir ayuda. Yo solo no voy a poder. Tiene que ser un grupo de personas. Una red de apoyo. Totalmente. Una sola persona cuidando. Es que es mi esposa y la adoro y no voy a dejarla por nada y la voy a cuidar hasta el fin del mundo. Sí, pero en 2 semanas estás reventado. ¿Sí? No aguantas. Se necesita pedir ayuda. Hay personas que
en la actualidad se entrenan para el cuidado de este tipo de enfermos. Hay centros de día, como si fuéramos a la escuela otra vez. Así como recordamos la infancia igual. Llevan a la persona que tiene el deterioro cognitivo a los centros donde pues los entretienen, les ponen actividades, interactúan con otras personas y en la tarde pasan por ellos. Hay pacientes que se adecúan perfectamente bien y lo asimilan muy bien, hay pacientes que no. Y una de las cosas, cuando ya son las etapas más avanzadas del Alzheimer, es que son pacientes que le pueden poner atención, así como estamos usted y yo ahorita platicando, una atención perfecta. Y al segundo en que me distraje ya no sé ni de qué estamos hablando, ni en qué consistía el tema. Es más, ya no sé ni quién es usted. Así de terrible puede ser. Bueno, esperemos que no llegara así, pero es importante hablar de esto de los cuidados porque lo que está sucediendo con esta nueva longevidad, con estos años que hemos ganado, es que antes a las personas de 45, 50 años les tocaba cuidar a sus papás en estos procesos, en esas etapas, pero ahora nos está tocando a nosotros, a los que estamos arriba de los 60 años, que lo tenemos que hacer con nuestros papás. Pues tengo un amigo que se pensionó directamente para irse a cuidar a su papá, entonces y no es el único. Entonces eso está pasando con nuestra generación, que los últimos baby boomers que somos nosotros, por el mayor número de años de vida, ahora estamos teniendo que ser nosotros los que cuidamos en esta etapa a nuestros padres o algunos seres queridos. Entonces creo que por eso también es importante tomar conciencia de eso, no solo desde la perspectiva de cuidarnos en el camino hacia esa etapa de la vida, pero también con lo que vemos a nuestro alrededor. Doctor, podríamos estar un montón de tiempo porque hay unas aristas que yo me quedo con dudas de un lado y del otro, etcétera, pero creo que es un excelente primer abordaje para empezar a entender qué es lo que pasa, qué podemos hacer al respecto, que siempre, y lo más importante es que hay algo que podemos hacer para vivirlo mejor. O sea, las cosas que van a pasar, van a pasar. La cosa es cómo llegamos, ¿no? Y cómo las vivimos. Entonces, le agradezco infinitamente por lo que le decía, porque sé que generosamente se abrió un espacio para compartir su conocimiento y con ello, espero, ayudar a muchas personas. De verdad, gracias por estar con nosotros. Al contrario, nuevamente agradezco la invitación y pues, ni modo, a estudiar. Sí, a estudiar y a jugar también, está la parte lúdica. Jueguen con sus celulares o con el dominó, lo que quieran, pero es que es muy sano, júntense a jugar dominó y pásenla bien. Bueno, así llegamos al final de este episodio de Hablando en Plata. Gracias por escucharnos. Recuerden que la salud mental es tan importante como la física, y que de hecho esta parte también es muy física, es parte de nuestro cuerpo, y mantenerse informados es el primer paso para cuidar de nosotros mismos y nuestros seres queridos. Les invitamos a suscribirse y a seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden también visitar nuestra página hablandoenplata.mx. Ahí van a encontrar todos los episodios, se pueden sumar a nuestro canal de WhatsApp y además van a encontrar la liga para hacernos llegar sus comentarios, preguntas o temas que les gustaría que abordáramos. Nos encantará recibir sus opiniones y sugerencias. Soy Adriana Valladares y les agradezco profundamente que nos hayan acompañado. Hasta pronto. Hablando en Plata, con Adriana Valladares. Esta es una producción de Marta de Baile.